Inventos del pasado que se han quedado en el olvido, algunos producían la muerte o no salieron a la luz. Un traje ideal para aquellas personas que desprenden un olor fuerte. Estaba compuesto por fibras impregnadas con partículas aromáticas. Un invento que ahorraría esos malos ratos en hora punto del metro si alguien hubiera explicado cómo se recargaban. Alarma de coche con lanzallamas. Charles Fourier y Michelle Won crearon un sistema antirrobo que, además de la alarma, activaba también un lanzallamas. Seguro que los ladrones se lo pensaban dos veces antes de intentar forzar el coche. El corset, muy popular en siglos pasados, era conocido por sus atributos estéticos. Sin embargo, su uso prolongado provocaba serios problemas respiratorios y deformidades óseas. La presión constante sobre el torso dificultaba la respiración y alteraba la estructura natural de las costillas y la columna vertebral. Los productos que contenían radium, como ciertos cosméticos y relojes luminosos, fueron inicialmente vistos como innovaciones seguras. Con el tiempo, se descubrió que la exposición prolongada al radium podía provocar cáncer y otras enfermedades graves. Este elemento radiactivo acumulado en los huesos era especialmente peligroso y letal. Aunque menos conocidos, los zapatos con suelas de plomo se comercializaron en el pasado. El uso de plomo, un metal pesado y tóxico, en la fabricación de calzado resultaba en envenenamiento por plomo para los usuarios, causando desde anemia severa hasta disfunción renal y cerebral, afectando especialmente a niños. Durante el siglo XIX, los sombreros de copa estaban comúnmente tratados con compuestos de mercurio, que facilitaban la moldeabilidad del fieltro. Desafortunadamente, este proceso exponía tanto a los fabricantes como a los usuarios a vapores de mercurio, causando temblores, pérdida de dientes y daños neurológicos, conocidos como la enfermedad del sombrerero. Los pulmones de acero, dispositivos usados para ayudar a respirar a pacientes paralizados por enfermedades como la polio, a menudo eran un caldo de cultivo para bacterias. Aunque salvaban vidas, el entorno cerrado y húmedo dentro de la máquina incrementaba el riesgo de infecciones pulmonares graves. El uso del DDT como pesticida revolucionó inicialmente la agricultura y la salud pública al controlar plagas y vectores de enfermedades como los mosquitos. Sin embargo, con el tiempo, se descubrió que el DDT estaba vinculado a numerosas enfermedades y a la muerte de especies no objetivo, además de persistir en el medio ambiente y acumularse en la cadena alimenticia. El tonómetro de contacto, utilizado en exámenes oftalmológicos para medir la presión intraocular, fue una herramienta esencial en la detección del glaucoma. No obstante, su uso repetido entre pacientes sin una desinfección adecuada facilitaba la transmisión de enfermedades oculares, incluyendo infecciones severas que podían comprometer la visión. La pintura con base de plomo fue ampliamente utilizada en hogares, juguetes y muebles debido a su durabilidad y vivacidad de color. A pesar de sus ventajas estéticas, el plomo en la pintura ha causado envenenamiento, especialmente en niños, quienes pueden ingerir partículas de pintura descascarada, lo que resulta en graves problemas de salud. Alfred Nobel, conocido como el inventor de la dinamita, sin embargo, este logro no refleja necesariamente el legado que él habría preferido dejar. Proveniente de una familia de inventores, su pasión por la creación era innata. Mientras se encontraba en París, conoció a Ascanio Sobrero, un químico italiano que había desarrollado la nitroglicerina. Nobel vio la necesidad de encontrar una forma de estabilizar esta sustancia para hacerla práctica y segura de usar. Logró esto al mezclarla con arcilla Kieselguhr, creando así la dinamita, por la cual obtuvo una patente en 1867. Aunque originalmente diseñada para ser una herramienta en la industria minera, la dinamita se destinó también al uso militar, algo que le preocupaba profundamente debido al impacto devastador que tenía en términos de muerte y destrucción. El uso de asbesto en materiales de construcción como aislante y en productos resistentes al fuego fue común hasta que se descubrieron sus peligros para la salud. Las fibras de asbesto, cuando se inhalan, pueden causar enfermedades pulmonares graves, incluyendo asbestosis y mesotelioma, un tipo de cáncer muy agresivo. El gas de la risa, o óxido nitroso, fue utilizado como anestésico en procedimientos médicos y dentales. Aunque efectivo para aliviar el dolor, el uso de este gas sin una dosificación controlada y adecuada supervisión podía resultar en asfixia, especialmente en entornos sin el equipo necesario para monitorizar la respuesta del paciente. Los coches antiguos solían construirse con estructuras de metal extremadamente rígidas, que aunque parecían ofrecer más protección,
En realidad incrementaban el riesgo de lesiones graves o muerte en accidentes de tráfico. La falta de zonas deformables que absorban el impacto hacía que la fuerza del choque se transmitiera directamente a los ocupantes. La trepanación, una práctica médica antigua que involucra perforar el cráneo, se realizaba con instrumentos primitivos y en condiciones poco higiénicas, lo cual a menudo resultaba en infecciones severas o incluso la muerte del paciente. Esta técnica se usaba para tratar problemas mentales o aliviar la presión intracraneal. La lobotomía, un tipo de cirugía cerebral, fue popularizada en el siglo XX como tratamiento para diversas enfermedades mentales. Sin embargo, este procedimiento a menudo resultaba en daño cerebral irreversible, afectando drásticamente la personalidad y la capacidad funcional de los pacientes, dejando a muchos en un estado vegetativo. El uso de tabaco impregnado con radio se promovió durante un tiempo como beneficioso para la salud, bajo la falsa creencia de que el radio tenía propiedades curativas. Sin embargo, esta práctica provocó cáncer y otras enfermedades graves en los usuarios, demostrando ser una de las modas más letales en la historia del consumo de tabaco. La silocaína, un anestésico local, cuando se utilizaba sin las debidas precauciones y control, podía causar efectos secundarios severos, incluyendo problemas cardíacos, en casos extremos, la muerte. Su uso requiere de un monitoreo cuidadoso para asegurar que no se administre una dosis excesiva que pueda ser fatal. La máquina de rayos X, antes de las regulaciones de seguridad modernas, representaba un riesgo significativo para la salud. La falta de protección adecuada llevaba a los pacientes y al personal médico a estar expuestos a niveles peligrosos de radiación, lo que incrementaba el riesgo de desarrollar cáncer y otras enfermedades relacionadas con la radiación. El consumo de agua radiactiva se convirtió en un grave problema de salud cuando se promovía como beneficioso, sin conocer sus efectos perjudiciales. Las personas que consumían regularmente agua contaminada con elementos radiactivos, a menudo desarrollaban cáncer y otras enfermedades graves, demostrando la importancia de la regulación y el control de calidad en el consumo de agua. El uso del éter como anestésico, sin un control adecuado de dosificación y monitoreo, resultaba en casos de muerte súbita entre los pacientes. Este compuesto, aunque efectivo para inducir inconsciencia, requería una vigilancia extrema para evitar concentraciones que pudieran ser letales, subrayando la necesidad de protocolos de seguridad estrictos en procedimientos anestésicos. Los cinturones de seguridad en los automóviles, antes de la incorporación de mecanismos de liberación rápida, a menudo contribuían a tragedias durante accidentes. En situaciones donde el vehículo se incendiaba o quedaba sumergido, los ocupantes quedaban atrapados por cinturones que no podían desabrocharse rápidamente, aumentando el riesgo de fatalidades. Antes de que los cigarrillos con filtro se popularizaran, los fumadores consumían tabaco sin ningún tipo de barrera que minimizara la inhalación de sustancias nocivas. Esto aumentaba significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y otras enfermedades respiratorias, evidenciando la importancia de los filtros en la reducción de los riesgos asociados al consumo de tabaco. Entre todos los descubrimientos fortuitos, posiblemente ninguno sea tan reconocido como el de la Coca-Cola. Fue desarrollada por el farmacéutico John Pemberton, quien inicialmente elaboraba un jarabe con vino y extracto de coca, conocido como French Wine Coca de Pemberton, promocionado como un remedio para dolores de cabeza y trastornos nerviosos. Cuando en 1885 la venta de alcohol fue prohibida en Atlanta, Pemberton reformuló su producto, creando una versión sin alcohol basada en la coca y mezclada con agua carbonatada para comercializarla como un refresco ligero. Así nació una bebida adecuada para la época, conocida como un tónico cerebral llamado Coca-Cola. Las sillas de bebé para auto, antes de la implementación de normas de seguridad estrictas, a menudo carecían de las características necesarias para proteger adecuadamente a los niños en caso de accidente. Esto resultaba en lesiones graves, como traumatismos craneoencefálicos, debido a sujeciones inadecuadas y diseños que no disipaban correctamente la fuerza del impacto. El uso de pesticidas que contenían cianuro no solo era extremadamente peligroso para el medio ambiente, sino que también presentaba un alto riesgo de envenenamiento accidental para humanos y animales. Este tipo de sustancias, altamente tóxicas, podían contaminar fuentes de agua y alimentos, causando graves problemas de salud o la muerte. El cloroformo, empleado como anestésico en procedimientos médicos sin un monitoreo adecuado, era causante de numerosas muertes por sobredosis.
La falta de control en su aplicación podía llevar a una depresión respiratoria severa y paro cardíaco, especialmente en un entorno sin las precauciones modernas de anestesia. Los juguetes para niños que incluían partes pequeñas y pinturas tóxicas presentaban riesgos significativos de asfixia y envenenamiento. Los materiales no regulados y las piezas fácilmente desprendibles podían ser ingeridas accidentalmente por los niños pequeños, llevando a emergencias médicas que podrían tener consecuencias fatales si no se trataban a tiempo. Antes del descubrimiento de los antibióticos, la vida era un continuo enfrentamiento con infecciones y escasas defensas. La penicilina fue el primer antibiótico que se identificó. En 1929, mientras ordenaba su laboratorio después de unas vacaciones, el bacteriólogo Sir Alexander Fleming observó que una placa de Petri con la bacteria Staphylococcus había quedado descubierta, notando que un moho había eliminado muchas de las bacterias. Fleming nombró a este moho como Penicillium notatum y tras investigar más a fondo, descubrió que tenía la capacidad de matar otras bacterias sin efectos nocivos en pequeños animales. Una década más tarde, Howard Florey y Ernst Chain retomaron este trabajo y lograron aislar la sustancia del moho responsable de destruir bacterias, la penicilina. En 1945, los 3 científicos recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina y su efecto terapéutico en diversas enfermedades infecciosas.